Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Emanuel Jaramillo Jaramillo y voy a hablar sobre las características sobre la historia de arte, mediante cual vamos a ir entre cuatro clases: Renacimiento, Barroco, Neoclásico y Romanticismo. Empezamos primero con el Renacimiento. Aquí tenemos unas tres imágenes. Bueno, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Italia en primer lugar, extendiéndose a toda Europa a fines del siglo XV, y se manifiesta particularmente en las artes y su admiración por la antigüedad clásica que toma como modelo. Bueno, las características del Renacimiento: imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma, realización de una belleza ideal, ajustada a cánones didactos por la razón, búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo. Bueno, miramos acá la arquitectura del Renacimiento. Estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante ese periodo, sostenida en dos pilares esenciales: el clasicismo y el humanismo. Hay que destacar que los ideales y valores renacentistas no pudieron surgir totalmente desvinculados del acervo medieval que le presidió. Sin embargo, los conceptos que subyacen a este estilo arquitectónico se construyeron sobre la consciente y la efectiva ruptura de la producción artística de la Edad Media, en especial del estilo gótico. Bueno, siguiente, vamos a mirar sobre el barroco. Bueno, ¿qué es el barroco? El barroco, frente al clasicismo renacentista, el barroco valoró la libertad absoluta para crear, distorsionar la condensación y la complejidad. Este estilo se inicia en Italia en el siglo XVI, surge de los conflictos religiosos que se ascienden en Europa y de los procesos de asentamiento de las monarquías absolutas, y perdura hasta finales del siglo XVIII. Se extendió por todos los países europeos, desarrollando características propias de cada país. Bueno, vamos a hablar sobre las características barroco. Bueno, primero vamos a hablar sobre el patetismo. Gusta de la expresión de estados anímicos, motivos tales como éxtasis, miedo, ansiedad, etc., que los rostros traducen con el más vivo verismo. Claro oscuro. Se buscan efectos propios de la pintura, de manera que los cuerpos se perciben como envueltos de una atmósfera luminosa. Siguiente, teatralidad. Existe una propensión a lo exagerado y a las actitudes elocuentes que hacen de ella una representante dramática. Bueno, arquitectura. Eh, Contrariamente a las teorías según las cuales el movimiento barroco surgió a partir del manierismo, fue el Renacimiento tardío el movimiento que acabó desencadenando en último término el barroco. De hecho, la arquitectura manierista no fue suficientemente revolucionaria para evolucionar radicalmente en un sentido espacial y no solo superficial, a partir de los sentidos de la antigüedad a los nuevos fines populares y retóricos de la época del contrarreformismo. A través de España, el barroco se difundió por toda América y alcanza su momento culminante en el siglo XIX. Como vemos acá, este es Miguel Ángel. Bueno, vamos a hablar siguiente del neoclásico. Aquí tenemos unos dibujos y arquitectura. ¿Qué es?
El neoclásico fue un movimiento que se produjo en Europa en el siglo XVIII, ante los cánones ya agotados del clasicismo al producirse el desgaste de las culturas barrocas a partir de la inconformidad con la monarquía en toda Europa y a causa también del cisma del cristianismo. El neoclásico aspira a restaurar el gusto en las normas del clasicismo. Bueno, acá nosotros vamos a mirar unas características que fueron conformadas en el periodo. Primera, la rebelión contra los sistemas políticos, el poder de la iglesia, la monarquía y la nobleza. Segundo, racionalismo, fe inquebrantable en la razón del hombre como fuente de conocimiento de la ciencia y por lo tanto la verdad. Tercera, lucha por los derechos humanos, abolición de la esclavitud, libertad, igualdad y fraternidad de la mujer como ciudadana, etc. Como miramos acá, unas arquitecturas conformadas en el neoclasismo. Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en las simetrías y en las proporciones sujetadas a las leyes de la medida y las matemáticas. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Bueno, siguiente es el romanticismo. Aquí tenemos unas imágenes. Bueno, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo aparece en Francia a principios del siglo XIX como una reacción violenta contra la frialdad del neoclasismo. Si este significaba la razón, serenidad y límite, el romanticismo era imaginación, pasión e infinito, a partir de las emociones, sentimientos e ideas íntimas. Bueno, la arquitectura del romanticismo es un movimiento que buscó copiar los estilos arquitectónicos que usaron en las épocas previas, pero a la vez añadió detalles culturales del momento. El movimiento arquitectónico romántico ocurrió en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, pero su mayor esplendor se vivió entre los años 1825 y 1875. Como vemos acá, esta es la catedral de la Almudena, ubicado en Alemania. Bueno, vamos a mirar un momentico con el origen del romanticismo. El origen de la arquitectura en el movimiento romántico se da en el Reino Unido, pero se considera en Francia y Alemania. Fue importante en zonas de Europa como España, Australia o Italia. Y en países hispanoaméricas se trató de una corriente cultural que surgió como una respuesta contra la Ilustración y el neoclásico. Bueno, como vemos acá, la arquitectura durante el romanticismo vive un gran momento gracias a la revolución industrial, que llegó a su fin entre los años 1820 y 1840. Se ve la influencia del movimiento romántico en los edificios públicos, en la construcción de fábricas e incluso en los palacios y las casas. Vemos una imagen acá. Una de las construcciones más representativas es el castillo de Neuschwanstein, que se ubica en Alemania, que se completó en el año 1886. Muchas gracias por escuchar. Por favor, dale like, comenta y suscríbete. Muchísimas gracias.